No, pero vamos a empezar con árboles, que es otra estructura, ¿sí? Que vamos a utilizar. Eh, Al igual que lista, no se considera TDA, ¿sí? No es un tipo de dato abstracto, sino que sabemos qué es lo que contiene y cómo accederlo. Igual creo que ustedes el año pasado, ya estoy como si hubieran pasado 5 años desde que empezó la cuarentena. El cuatrimestre pasado creo que ustedes en matemática vieron un poco de árboles, ¿no? Bueno, igual Melina lo puede decir porque ella Duró estuvo. un suspiro en una mano lo de matemáticas el cuatrimestre pasado, porque en el caso de mi comisión fueron 2 ejercicios como para recorrer en preorden, en inorden y en posorden y nada más. Eso es lo único que vimos. Bien, entonces, pero saben que es un árbol, por lo menos. En mi caso sí. Sí, una planta grande, ¿no? Bueno, a ver, se le llama árbol, ¿por qué? Porque tiene un parecido, si uno lo ve, a cómo son las ramas de los árboles, ¿sí? Pero no, en este caso estamos hablando de árbol en la informática, no en la vida real. Bien, entonces lo que vamos a hacer es verlo como si no lo hubieran visto, ¿sí? Igual, lo único creo que van a poder usar y entender, creo que son los recorridos, que eso sí lo han visto aunque sea un poquito, pero bueno, vamos a hacer un repaso general. Un árbol binario es un conjunto finito de elementos de nombre nodos, ¿sí? De forma que el árbol binario está vacío si no tiene ningún elemento, ¿sí? Entonces, hay cierta relación con los nodos que nosotros vemos, por ejemplo, en listas dobles, aunque no es lo mismo, o sea, no se usa de la misma manera, pero básicamente la estructura es muy parecida a lo que es en listas dobles, en su definición. La forma en que lo usamos es completamente distinta, ¿sí? Entonces, es un conjunto finito de elementos de nombre nodo, de nombre nodos, de forma que el árbol binario está vacío si no tiene ningún elemento. Se denomina árbol binario al tipo de árbol que contiene un nodo raíz y dos nodos que parten de él, llamado nodo izquierdo y nodo derecho, que también son árboles, ¿sí? En la informática existen los que son los árboles enearios, que son árboles donde su nodo puede contener más de dos hijos, entre comillas, ¿sí? Puede contener más de dos nodos de descendencia. Y después están los árboles binarios, que es lo que nosotros vemos acá, que son que cada nodo puede contener dos descendientes, ¿sí? Un árbol binario es un árbol en el que ningún nodo puede tener más de dos subárboles, ¿sí? Por eso es binario. Por lo tanto, en un árbol binario, cada nodo puede contener o 0, 1 o dos hijos que también se consideran subárboles, ¿sí? Se considera un árbol binario completo aquel árbol que está lleno, completo y balanceado. ¿Sí? Vamos a ver acá los ejemplos. Significa que está lleno, digamos, completo y balanceado porque cada nodo presente, ¿sí? Que no sean estos últimos, tiene dos hijos. ¿Sí? Esto es un árbol que está lleno, está completo y está balanceado. ¿Qué significa que esté balanceado? Que si yo, digamos, imagínense que acá dibujo una línea, así, y es como que lo parto a la mitad, todo lo que está del lado izquierdo, o el subárbol que está en el lado izquierdo, tiene la misma cantidad de nodos que el subárbol que está del lado derecho. ¿Sí? Por eso se considera balanceado. Si, por ejemplo, este nodo que tenemos acá, este subárbol G, no existiera, es decir, no está ni la G, ni la N, ni la O, ya no se considera ni completo ni balanceado, porque de este lado voy a tener más nodos que del lado derecho. ¿Se entiende? Lleno,
porque cada nodo tiene 2 hijos, salvo los últimos, y balanceado porque si yo lo parto a la mitad, del lado izquierdo y del lado derecho tienen la misma cantidad de nodos. ¿Se entiende? Sí, bien. A ver si... Este que tenemos acá, que se ve horriblemente por la calidad, también se considera un árbol binario, pero no está ni lleno ni balanceado. Exactamente, estaría... No, tampoco está balanceado. ¿Sí? Porque si yo lo parto acá a la mitad, ¿sí? La mitad no sería cortar la M, digamos, y la G. Sería cortar, no sé si alcanzan a ver la flechita, sería cortarlo así. Uy, sería cortarlo así. Pero balanceado no significa que tenga igual cantidad, sí, pero del principal que vos estás controlando. Acá del lado derecho tenés 2 y del lado izquierdo tenés 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Vos considerás el lado izquierdo todo esto. Habla... Ah, del ejemplo anterior sí. Pero capaz que me perdí algo. Ah, perdón, no había visto lo que dijo Estrella. Perdón, perdón. Eh, me- Me ignoran. y lo que pasa es que el chat está chiquitito y a veces escribe mucho y no veo. Está bien, está bien. Si acá falta, por eso vamos a suponer que falta el O de acá, ¿sí? Y falta, no sé, este I estaría balanceado, pero no estaría lleno, ¿sí? O si falta todo el G completo y falta todo el E completo, estaría balanceado, pero no lleno. ¿Sí? Bien. En este caso no está balanceado, por eso mismo que les digo, acá tenemos 2 nodos y acá tenemos 5, ¿sí? Pero si nosotros consideramos este subárbol que tenemos acá, que es el que comienza con G, y lo partimos a la mitad, sí lo podemos considerar lleno y balanceado. Sí, igual, como dice Melina, también se podría considerar si, por ejemplo, esperen que, oh, Dios, que vuelvo por acá, si falta uno solo de acá y acá está completo, se podría considerar balanceado porque tiene como un margen de 1 de diferencia. ¿Sí? Bien, a ver. Características de un árbol. El nodo raíz es aquel que tiene hijos pero no tiene padre, ¿sí? Entonces, el nodo raíz se considera, en este caso sería este que tenemos acá. Tiene hijos pero no tiene un padre. Después tenemos el nodo rama, que es aquel que tiene padres e hijos y también se llama nodo padre o hijo, ¿sí? Entonces, si yo me muevo para acá, esto sería un nodo rama, porque tiene padre y tiene hijos, ¿sí? Nodo hoja es aquel que tiene padre, pero no tiene hijos. Igual, en realidad, el nodo raíz puede ser una hoja también, y no tiene padre, ¿sí? En realidad, lo que tendría que hacer es que el nodo hoja es aquel que no tiene descendencia, ¿sí? Que no tiene hijos. El nivel, ¿sí? El nivel de un árbol aumenta a medida que se aleja de la raíz. El nivel de la raíz es 0, ¿sí? Entonces, nosotros a medida que me voy alejando de la raíz, va subiendo de un nivel. Entonces, si la raíz es 0, nosotros acá tenemos, estamos a nivel 0, nivel 1, en estos dos de acá, y nivel 2, que en este caso serían las hojas. Y la altura
parte de la raíz y según su descendencia, así es su altura. Por lo general la altura es el nivel más 1. Es como que considera a la raíz, ¿sí? Es como que empieza de 0. Entonces en este caso tenemos que este árbol es de altura 3. Y el grado es la descendencia de cada nodo, ¿sí? El grado indica cuántos hijos tiene cada nodo. Vamos al ejemplo anterior. Profe, Sí, pregunta, ¿por qué está marcado 1, 2, 3 y 4? ¿Es un error del Prezi o porque en porque el realidad nivel está marcado con eso? es que yo por lo menos no lo considero como parte del nivel o la altura esto, porque en realidad significa que son nodos hojas, ¿sí? Por ahí se podría considerar que estamos a altura 4 si hubiera alguno de ellos que tenga un hijo, ¿sí? Lo que pasa que de todas maneras es como que se recorre, ¿sí? Vos para saber que es un nodo hoja, es como que te vas para la izquierda y luego para la derecha, pero yo personalmente no lo considero parte del nivel o de la altura. Gise, perdón, pero ¿no Sí. está mal la definición ahí de altura? Porque no, la altura es la distancia entre la raíz y el nodo. Por lo menos eso es lo que... Si no, sería lo mismo que el nivel, ¿no? No, que En esa definición es lo que aparenta. Sería claro, tener a los pero dos por eso cuando yo dije la altura, acá dice parte de la raíz y según su descendencia sí es la altura, no dice mucho en realidad. Por eso yo le dije que no, por lo general es nivel más 1. bien. El nivel Sí, se considera de 0 de la raíz, porque el nivel lo que indica es qué tan lejos está el nodo de la raíz. El nodo en que yo estoy evaluando de la raíz. es totalmente al revés a como yo tengo la definición. Tengo la definición, la altura es la distancia entre el nodo, entre la raíz y el nodo, y el nivel es, o sea, el nivel es donde están fijados cada uno de los nodos. Nivel 1 sería el que está parado a la raíz, Ahora me nivel estás 2, haciendo dudar. bueno, en realidad, no, o sea, yo lo vi así. Por ahí puede ser que a veces tomen el nivel 0 o el nivel 1, pero la altura sí sé que es la distancia entre la raíz y el resto, y el nodo en donde yo quiero estar calculando la altura. Eh, Sí, mira, acá porque ya, sí, bueno, podemos dudar igual también, chicos, no somos perfectos. Pero acá encontré que dice, el nivel de un nodo en un árbol binario se define del modo siguiente. La raíz del árbol tiene el nivel 0. bien, sí. Yo lo vi Igual con sí, raíz y 1, pero hay ejemplos donde el nivel empieza desde 1. Pero si vos lo claro, empezás desde 1, es como que el nivel y la altura es lo mismo. sí, pero ahora lo que pasa es que lo que no estoy entendiendo, según esa definición, es la diferencia entre nivel y altura. Porque ¿por qué la altura es 1 en la raíz? Si parte de la raíz y según su descendencia, su altura, ¿por qué la altura es 1 en la raíz? Sí, es que por eso dije que esta definición no estaba bien, Claro, no estaba bien hecha. piensen ustedes, chicos, porque por ahí después nos vamos a confundir cuando se lo tomemos en el parcial, pero piensen que la altura es la distancia entre la raíz y el nodo, ¿sí? ¿Y qué nodo? El ¿El nivel último hoja? El nivel está planteado para que lo piensen desde 0, porque sí, hay definiciones que está desde 0 el nivel y hay definiciones que está desde 1. En este caso, la definición de nivel es desde 0. Pero la altura siempre es la distancia entre la raíz y el nodo. ¿Sí? El nodo que queremos calcular. Por ejemplo, si es el que está apuntando justo Gise, ahora la altura sería, si nos ponemos a pensar, sería 2. Por eso me parece raro que la altura sea 1 en la raíz. Pero bueno, eso igual cualquier cosa después lo aclaramos. Sí, porque en realidad es como que depende cómo se tome. A ver, vamos a buscar qué dice altura. A ver. Yo hasta ahora había entendido así como comparando, por ejemplo, con los array, que sería que en el array tenemos el índice que empieza en 0 y sería como el nivel, y la altura sería como la dimensión que ponemos. No, igual acá dice que el nivel de cualquier otro nodo en el árbol es uno más que el nivel de su padre. Entonces está bien, Meli. O sea,
está, a ver. No, ¿a nivel puse o altura? No, ¿qué me dice acá? Ah, no, eso sí, no, perdón. Altura de un árbol binario. Gise, igual si Sí, lo tomás desde cero el nivel, o sea, depende de dónde estás tomando el nivel. Si lo sí. tomás desde cero, el nivel va a ser igual a la altura, porque la altura es cero en la raíz. Por eso está mal ese 1, 2, 3, 4 de ahí. Porque no sé qué es 1, 2, 3, 4, no representa ni el nivel ni la altura. ¿Sí? Sería 0, donde dice 1, y así sucesivamente. No solo para representar el nivel, sino para representar la altura en todo caso si nos posicionamos en algún nodo. Claro, pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo así en una incógnita por las dudas, para no marearlos más, Bien. porque si no vamos, porque yo sí me acuerdo, por lo menos de lo que vi, más allá de que por ahí las definiciones acá confunden un poco, sí me acuerdo que uno era el otro más uno. Entonces sí consideraba que si uno empezaba desde cero, ponerle acá como el nivel empezaba de cero, la altura era 1, empezaba de 1. Eso es lo que yo me acuerdo, pero por eso les digo, vamos a dejarlo acá en incógnita. Y de última, después lo vemos con Melina, vamos a buscar material y lo resolvemos bien. Porque Ahí sí, lo que dice Hernán está bueno, y lo que dice el libro de Joyanes. el nivel de un nodo, a ver. El nivel de un nodo es su distancia a la raíz. La raíz tiene una distancia de 0 de sí misma, por lo que se dice que la raíz está a nivel 0. Bien, en un árbol con raíz, el nivel de un vértice B es el número, a eso de lo que pone Anabela, es el número de aristas a lo largo del único camino entre este y la raíz. La altura h de un árbol con raíz es el nivel máximo. Ah, ahí está, esa es la diferencia. Bien, sí, ahí está. Entonces la altura es el nivel máximo del árbol y Claro, el exacto, nivel exacto. siempre arranca en cero, porque es la distancia de un nodo hacia su raíz, Ahí siendo está. raíz la distancia hacia su raíz de cero. Sí, ahí está, ahí está. Melina, ¿entendiste cómo terminó siendo al final? No, no escuché. Ah, no El escuché nivel, bien. el nivel es la distancia del nodo, de cualquier nodo a la raíz. Entonces se empieza de cero, ¿sí? Porque la raíz está a cero distancia de la raíz. Y Sí, la altura igual, es el espera, máximo del nivel, es el nivel máximo. bien. Ojo igual, porque ustedes si ven libros, no van a encontrar siempre que el nivel es 0 Sí, o el nivel es 1, ¿sí? Por ejemplo, yo lo he visto como el nivel 1, y en el libro de Joyanes, por ejemplo, está en el nivel 0. Pero eso es una apreciación de dónde debemos considerar el nivel, ¿bien? claro. En todo caso, Lo importante profe, es que entiendan la diferencia entre ambos. Ujú, entonces ahora la sí. pregunta que voy a hacer una pregunta. Entonces, si por Sí, ejemplo a nosotros nos dicen que se tiene en cuenta desde el nivel cero o desde el nivel 1, si es cero, la altura siempre va a ser, por ejemplo, no sé, es si la altura máxima es 3, porque el nivel máximo es 3, en el caso de cero va a ser 3, ujú, pero en el caso de 1 va a ser 4. A eso. exacto, exacto. Ok. Ahí va, ahí va. Entonces ahí sí, O sea, me todo faltaba depende una del nivel. definición mejor que la que está acá, la verdad, porque a veces Esa definición, sí, inclusive está esa mal. definición del módulo de matemática, la puse yo y me he olvidado que yo también la saqué de una materia que tuve donde el nivel empezábamos desde cero. Así que bueno, justo coincidía con lo que vemos ahora acá. Pero me he Claro. olvidado que sí, yo también lo vi de las dos maneras. Bien, entonces, para que quede cerrado el concepto, ¿sí? En este caso, como dice Medina, el nivel se puede considerar desde 0 o desde 1, ¿sí? Entonces, todo depende cómo uno lo interprete. Es como decir, bueno, a ver, yo tengo una lista. ¿El primero es el elemento 0 o es el elemento 1? El primero de la lista. ¿Se acuerdan que el otro día, creo que un par me preguntaron, no sé si en privado o visible, me preguntaron si había que mostrar los elementos pares de la lista, si el primero lo consideraban 0 o 1. Y yo en ambos casos les dije, como ustedes quieran, si ustedes lo quieren tomar desde 0,
Lo toman desde 0 y muestran el primero porque es 0, entre comillas, y si lo quieren tomar desde 1, mostrarían a partir del segundo, ¿sí? Acá es lo mismo, es como que no es, siempre dice, no, empieza desde 0 o empieza desde 1. Algunos autores lo toman desde 0 y otros autores lo toman desde 1, ¿sí? Pero la diferencia entre cada uno es que el nivel indica a qué distancia está el nodo de la raíz, ¿sí? La raíz es el primero. Entonces, ¿por qué acá lo toma desde 0? Dice, bueno, nosotros lo vamos a tomar desde 0 porque se supone que ¿cuál es la distancia de la raíz sobre sí mismo? ¿Sí? Es como que es 0, ¿sí? Por eso por ahí lo toma así. Entonces, estos números estarían mal y serían 0, 1 y 2. Entonces, ¿a qué distancia está este nodo de la raíz? Y son 2, ¿sí? Porque tengo que pasar por este y recién acá llego a la raíz, ¿sí? ¿Eso se entiende? Más allá si lo tomo de 0 y 1, de 0 a 1, el nivel es la distancia de un nodo en concreto hacia la raíz, ¿sí? ¿Qué tan lejos está de la raíz? Y la altura es el nivel máximo. Lo que pasa que, claro, Sí, pero profe, en ese caso, si vale 3, y esa también es otra duda que me acaba de surgir, sí, si son 3 nodos que tengo desde la raíz hasta el último, o sea, contando la raíz, sí. si se tomara como valor 1, entonces, a ver, sería 1, 2, 3. Si vos, En un caso sería 2 la altura y en otros casos sería... vamos a volver a este de acá, así se ve un poco mejor, ¿sí? Nosotros acá vamos a considerar que M está a nivel 0, ¿sí? F y P están a nivel 1, B, G y W están a nivel 2 y E, I está a nivel 3, ¿sí? Entonces, ¿qué tan lejos está I de la raíz? Está 3, porque tengo que pasar acá, acá, tenemos 1, 2 y este vendría a ser el tercero, ¿sí? Ahora, si nosotros empezamos desde 0, ¿cuál es la altura de este árbol? La altura del árbol es el nivel máximo. No es este de acá, sino que es el nodo que está más alejado de la raíz, que sería este de acá. Entonces, la altura de este árbol es 3. Si lo comenzamos desde 1, ¿sí? Si lo tomamos desde 1, vamos a tener, este es el nivel 1, 2, 3 y 4. Entonces la altura va a ser 4. ¿Sí? Es como que van de la mano, porque para determinar esto, ¿sí? Para determinar la altura, ustedes tienen que encontrar primero el nivel. Y ustedes lo pueden considerar desde 1 o 0, o sea que no es que tienen que hacer algo distinto para determinar la altura. Si lo toman de 1, lo toman de 0. ¿Sí? Si lo tomás de 1, el nivel de altura te da igual. No, no, a ver. Piensen que el nivel es de cada nodo, ¿sí? Y la altura es del árbol total. Obviamente, si yo quiero saber el nivel de este, va a coincidir con la altura, porque es el último, ¿sí? Pero si yo quiero sacar el nivel de este, y después la altura total del árbol, no va a ser igual. ¿Se entiende? O les dio un colapso mental. Vamos bien. Creo que todavía funcionan las neuronas. Bien, bien. Repaso rápido, el nivel es para el nodo y la altura es del árbol completo, ¿sí? Y creo que Melina todos los años tenemos la misma discusión por el tema de las definiciones que están acá. Creo que es algo que venimos repitiendo todos los años. Creo que el año pasado pasó lo mismo. Pero bueno. Es tradición, sí, ya. Bien,
Y el grado es la descendencia de cada nodo. El grado es la descendencia de cada nodo, ¿sí? Significa que es la cantidad de hijos que tiene. Acá podemos ver que el grado, sin contar las hojas, ¿sí? El grado de este nodo, de este nodo y de este nodo es 2, porque tiene 2 hijos, cada uno. El grado de estos de acá es 0, porque no tienen hijos, ¿sí? Y si venimos al ejemplo anterior, nosotros tenemos P es un nodo, o es un, sí, es un nodo de grado 1, porque tiene un hijo. Y es un nodo de grado 0, porque no tiene hijos, ¿sí? Y G es un nodo de grado 2, porque tiene 2 hijos. ¿Se pueden tener más? Sí, pero ya no sería un árbol binario, sería un árbol eneario. El árbol eneario es aquel árbol donde sus nodos pueden tener grado mayor a 2, ¿sí? De 0 a n. Sí, tampoco es un árbol muy agradable de programar, sí. Porque ni lo quiero imaginar, ¿sí? No, ni vale la pena el esfuerzo. Para dibujarlo y eso está muy lindo, pero para tratar de programarlo es como un poquito más complejo, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? Bien. Bien, nodo raíz, nodo rama, y acá tenemos la representación de cada uno, nodo hoja, ¿sí? Nivel 0, ahí está, nivel 1, nivel 2, y la altura es 3, ¿sí? Porque la altura, bueno, acá hace todo un lío que comienza desde 1. Bien. Igual, creo que después de todo de esta conversación que tuvimos, voy a hacer un material extra para explicar estas cositas, para que quede Es que ahí, bien claro, explicado. ahí Sí, ahí la altura está calculada como si el nivel arrancara de 1, cualquiera. sí, por eso que decía yo que la altura es uno más del máximo. Pero bueno, después voy a hacer un documento para explicar bien estas cositas que por ahí quedan dando vuelta. Bien, su grado es 2 en este caso, ya que esos dos son sus descendientes, ¿sí? Este es un nodo de grado 2. Y vamos a avanzar acá. Bien, ejemplos de árboles, ¿sí? Por ejemplo, la representación de organizaciones, ¿sí? Cuando hacemos los organigramas. La estructura de una organización se puede modelar utilizando un árbol como raíz y cada vértice de este árbol indica un puesto en la organización, ¿sí? Pero fíjense que en este caso estamos hablando de un árbol eneario, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acá, del presidente que vendría a ser el nodo raíz, tiene, en este caso, 4 vicepresidentes, ¿sí? El árbol genealógico también se puede considerar un árbol eneario, ¿sí? Porque la descendencia no está limitada a 2 hijos, ¿sí? Entonces, un organigrama, un árbol genealógico, igual ya el mismo nombre indica que es un árbol, ¿sí? En ese caso son árboles enearios. Bien, la estructura de datos que vamos a utilizar, ¿sí? Fíjense que es prácticamente, o sea, es la misma, entre comillas, la definición que la lista doble. La única diferencia es que no tenemos siguiente y anterior, sino que tenemos izquierda y derecha, ¿sí? Entonces tenemos un campo con la información que no está limitado a entero. Nosotros podemos guardar cualquier tipo de dato, podemos guardar otra estructura, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de tipo entero. Y después tenemos 2 punteros que indican la rama izquierda y la rama derecha. También hay que tener en cuenta, ¿sí?, distintas definiciones, porque tenemos un árbol binario común
y tenemos el árbol binario de búsqueda, ¿sí? El árbol binario común sería, por ejemplo, vamos a volver a estas flechas de acá. Esto que tenemos acá es un árbol binario, ¿sí? No es de búsqueda, simplemente es un árbol binario. ¿Por qué? Porque los elementos, fíjense que están ordenados, arriba está la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. ¿Sí? No existe ningún patrón de ordenamiento. El árbol binario de búsqueda es una especialización del árbol binario que permite hacer que la búsqueda de información sea mucho más eficiente y mucho más rápida, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros acá queremos buscar dónde está, por ejemplo, la G? ¿Sí? Como no tiene ningún patrón para insertar los elementos, tenemos que buscar por cada uno de los nodos hasta que lo encontramos, ¿sí? El árbol binario de búsqueda lo que hace es seguir un patrón de inserción que dice, bueno, a la izquierda del nodo principal voy a insertar todos los elementos que sean menores. Y a la derecha voy a insertar todos los elementos que sean mayores. Entonces, de este lado, si yo considero que el elemento que voy a insertar es más chico que este, me muevo para este lado. Y después hago la comparación con este elemento, ¿sí? Después lo vamos a ver más acá. A ver. Creo que este sí es un árbol binario de búsqueda. Fíjense que del lado izquierdo se ordenan todos los elementos o todas las letras que son menores a M, ¿sí? Piénsenlo en el abecedario, y del lado derecho están todas las letras que son mayores. Entonces, supongamos que yo quiero insertar la C, ¿sí? Vengo acá y digo, ¿la C es mayor o menor que la M? Es menor, entonces me muevo para la izquierda. Cuando vengo acá, comparo. La C es menor o mayor que la F. Es menor. Entonces me muevo para la izquierda. Vengo acá y comparo. La C es mayor o menor que la B. En este caso es mayor. Como es mayor, me muevo para la derecha, ¿sí? Un árbol binario de búsqueda siempre va a tener el mismo patrón y se va a considerar que lo que está a la izquierda es menor que lo que está en la derecha. ¿Se entiende? Y es mucho más fácil trabajar con un árbol binario de búsqueda, ya sea para insertar elementos y para búsqueda, que un árbol que no sigue ningún patrón de inserción. Bueno, vamos a avanzar esto. Bien, llegamos a la estructura. Entonces, fíjense que acá tenemos un árbol binario de búsqueda de tamaño 9, profundidad 3, ¿sí? Con raíz 8 y las hojas son 1, 4, 7 y 3. ¿Sí? El tamaño 9 indica la cantidad de nodos que tiene, ¿sí? La profundidad 3 se refiere al nivel, la raíz es 8 y las hojas son los que no tienen hijos y tenemos 1, 4, 7, 3, 7 y 13. ¿Sí? Y fíjense que sigue el patrón que les había mencionado anteriormente. A la izquierda están, en este caso, los menores de 8 y a la derecha están los mayores de 8. Si me muevo a este de acá, a la izquierda del 3 están los menores del 3 y a la derecha del 3 están los mayores de 3. ¿Lo ven? ¿Ven el patrón? Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Bien, las funciones básicas, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Árboles, funciones básicas. Fíjense que tenemos la de init árbol, que es la misma que usamos prácticamente para listas. Después, fíjense que el crear nodo árbol también es básicamente la misma lógica que usamos para listas dobles, es decir, o para listas, recibe el dato por parámetro,
genera o solicita el espacio de memoria con el malloc y después asigna la información y tanto su nodo izquierdo, su puntero izquierdo como derecho, le asigno los valores null y retorno el auxiliar. Algo a tener en cuenta antes de seguir, ¿se acuerdan que yo les dije que había estructuras que se podían recorrer, se podían trabajar tanto con recursión e iteración? Y en muchos casos la iteración era como un poco más sencilla que la recursión era un poco más sencilla que la iteración, ¿sí? Que era lo que vimos con los ejemplos de listas. Listas se puede trabajar tanto iterativo como recursivo, pero generalmente la forma recursiva es un poco más sencilla que la forma iterativa, ¿sí? Porque lleva menos código, porque ya en sí la lista por sí misma se considera un tipo, una estructura recursiva, porque tiene un puntero a sí mismo. El árbol, ¿sí? Igual creo que yo también se los había mencionado por allá cuando empezamos, el árbol también es una estructura recursiva, pero no hay forma de trabajarlo de manera iterativa, ¿sí? Tenemos que caer en la recursión sí o sí, no hay forma, ¿sí? No hay forma de recorrer un árbol de manera iterativa. Y si la hay, es un dolor de cabeza, ¿sí? Y por ahí recorrer un árbol que tenga, no sé, de tamaño 9 o de tamaño 18, en la recursión no importa, ¿sí? Porque la función va a seguir, digamos, la solución recursiva va a seguir funcionando igual más allá del tamaño total del árbol, ¿sí? De la cantidad de nodos que tengan. Sí, que era imposible casi, sí. Sí, sí es de búsqueda, sí, pero ¿vos lo hiciste, Melina? ¿Tenés que saber la cantidad de nodos que tiene? Dale. Igual si es para buscar un elemento, seguro que sí, se puede. Pero si es para insertar y eso, es demasiado complicado, ¿sí? Igual eso de recorrer iterativo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Creo que hace mucho tiempo intenté hacerlo, pero también dependía en su momento de la cantidad de nodos que tenía, así que era muy complejo. La solución recursiva siempre es mucho más sencilla que la solución iterativa. ¿Sí? La solución iterativa puede llevar mucho y por ahí sirve para un tipo de árbol en concreto, no para todos, ¿sí? Bien. En este caso, este algoritmo de búsqueda considera que estamos trabajando con un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Si no fuera un árbol binario de búsqueda, el algoritmo cambiaría. Pero acá consideramos que, como dije anteriormente, a la izquierda están los menores y a la derecha están los mayores del nodo donde yo estoy posicionado. Entonces, bien, esto está usando solamente una... ¿Cómo es? Esto lo voy a mover para acá. Ay, me gusta más. Está considerando solamente un retorno. Fíjense que lo que hace acá es declarar, yo voy a estar buscando un dato en concreto en el árbol, declaro una variable y le asigno null, que esto me va a determinar si lo encontró o no, ¿sí? Entonces, primero comprueba si el árbol es distinto a null. Con árbol se refiere a lo que está como raíz en ese momento, ¿sí? Entonces, si la raíz de ese árbol es distinto a null, viene acá y pregunta, ¿el dato que me viene por parámetro es igual al dato que está en ese momento en el árbol, en ese nodo? Si eso coincide, entonces a respuesta le asigna árbol y viene por acá y salta, ¿sí? En el caso del EL significa que no lo encontró y ¿qué hace? Compara si el elemento que viene por parámetro es mayor al dato que está en el árbol. Si es mayor, directamente voy a buscar por la derecha, ¿sí? Fíjense que acá
simplemente le paso la derecha del árbol. Y si el elemento que estoy buscando es menor al que está actualmente el dato, me muevo por la izquierda. ¿Sí? Y esto se va a volver a repetir hasta que entre acá, que significa que lo encontró, o bien el elemento que estoy buscando no está y va a retornar nulo. ¿Por qué tiene ventaja trabajar de esta manera? Porque se considera que en cada comparación que nosotros estamos haciendo, como estamos yendo por una rama o la otra, en promedio estamos descartando por cada instancia que repetimos la recursión, estamos descartando la mitad del árbol, exactamente. Estamos eliminando en promedio la mitad del árbol. ¿Sí? Entonces, la búsqueda se hace mucho más rápida, ¿sí? Que si el árbol estuviera desordenado, porque si el árbol está desordenado, yo tengo que ir tanto para la izquierda y si no lo encontré me tengo que mover a la derecha. Claro, es como la búsqueda binaria que les enseñé, que les mostré en el primer cuatrimestre. ¿Se acuerdan? Para arreglos, donde yo me posicionaba en la mitad, como en arreglos ordenados, obviamente. Yo me posicionaba en la mitad y comparaba si el elemento a buscar era mayor o menor. Si era mayor, descartaba la parte izquierda del arreglo y solamente buscaba en la parte derecha, ¿sí? Y si era menor, descartaba la parte izquierda y buscaba en la parte derecha. ¿Se acuerdan? Por lo menos lo que hayan cursado conmigo, y creo que Melina, bueno, sí, no, creo que no, Melina también lo dio, porque en realidad ella armó el material de eso. Los que hayan cursado conmigo, con Melina conmigo, claro, lo que usábamos ahí era como dos índices, los dos extremos, el inferior y el superior, ¿sí? Y eso, y después el medio, que era donde se comparaba. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Nada más que comparo por elemento. Si el elemento es mayor, significa que está a la derecha, y si el elemento es menor, significa que está a la izquierda. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que escuché un grillo por acá. Creo que se metió un grillo en el chat. ¿Quieren ver cómo funciona esto? Bien. Voy a abrir acá otro, si reacciona, otro. Nada, pero lo vamos a hacer sencillo. Por lo menos la prueba de escritorio, ¿sí? A ver, vamos a dibujar un árbol. A ver. Tiren números, a ver. 23, 81, 12, 5. No, tirá más bajo, Silan. No me tirés todos tan arriba. Compará en base a este. 9 iría acá. El 12 ya está. El 18 iría acá. Y el 13 iría acá. Vamos a dejarlo así. Uy. Vamos a dejarlo así. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tenemos del lado, si partimos esto a la mitad, ¿sí? Del 14, nos movemos para este lado, vamos a ver que están todos los nodos, esto es un 9, van a ver que están todos los números que son menores a 14.
a la izquierda del 12 van a estar todos los números que sean menores a 12, ¿sí? Y a la derecha los mayores, ¿sí? Así que tenemos un árbol binario de búsqueda. Vamos a achicar esto un poquito acá. Esperen que ahí lo acomodo, no se asusten. Para tratar de ver todo el código, ¿sí? Ahí está. Bien, entonces, nosotros vamos a tener una variable árbol que va a ser un puntero de tipo nodo árbol que va a estar apuntando a la raíz, ¿sí? Entonces, cuando entra, viene acá, declara la variable esta respuesta null, que no la voy a escribir, y pregunta, ¿el árbol es distinto de null? Sí. Vamos a elegir un número a buscar, vamos a suponer el 13. Entonces, dato es igual a 13, ¿sí? Entonces, dice, ¿el dato a buscar es igual al que está acá? No. Entonces viene al else y pregunta, ¿el dato que tenemos acá es mayor al que está acá? No. Entonces viene al else y ¿qué dice? Llama a la función buscar y le pasa árbol izquierdo. Entonces se va a generar otra referencia, ¿sí? Otra instancia, y va a existir, esta sería la instancia 0, sería cuando llamamos la función, y vamos a tener acá, árbol, va a estar parada acá, que sería la instancia 1, ¿sí? Bien, acá dice, árbol, ¿es distinto de null? Sí. ¿El dato es igual al que está en este momento acá? No, porque no son iguales. Dice, ¿el dato es mayor al que está en el árbol en este momento? Sí. Entonces, como es mayor, fíjense que a respuesta le asigna la llamada recursiva, pero se mueve de donde está parado hacia la derecha, ¿sí? Entonces, en la siguiente instancia de la recursión, que va a ser la 2, va a estar parado acá. Estando parado acá, dice, ¿árbol es distinto de null? Sí. ¿El dato que estoy buscando es igual al que está acá? Sí. Entonces, como es el mismo, a respuesta le asigna, digamos, el 3. En realidad no es que le asigna el número, sino que le asigna el nodo completo. Y viene acá y retorna respuesta. Esta respuesta, que fue en la instancia 2, ¿sí? Viaja hacia acá, se asigna la variable respuesta, viaja hacia acá y sale, ¿sí? Entonces, fíjense que para encontrar el 13, solamente nos tuvimos que mover una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Si queremos buscar el 9, nos vamos a mover una para la izquierda, una para la izquierda y una para la derecha. Fíjense que no tenemos que recorrer todo el árbol, ¿sí? Y eso es una ventaja enorme, ¿sí? Piensen que al comparar el valor que estoy buscando con esta raíz, ya descarté toda esta parte de acá, ¿sí? No la tuve en cuenta. ¿Se entiende cómo trabaja? ¿Un nodo puede compartir un hijo con un nodo? No. No, vos decís que, por ejemplo, a ver, vamos a suponer esto. A ver, que este esté así. No. Pensá que acá solamente tenés padre, ¿sí? Y solamente puede tener un padre. Un nodo no puede tener dos padres distintos, ¿sí? Es como que acá la madre no existe. Es muy machista, pero bueno. Acá solamente puede tener un padre y nada más, ¿sí? No, es que no lo veo posible. Por lo menos en árboles no. Si no, sería otro tipo de estructura. Sí, por ahí en realidad podría ser un grafo. En un grafo se puede dar, pero acá no. No voy a decir eso, pues se está grabando. Pero bueno, acá tenemos un padre. Solamente puede tener un padre y nada más que un padre. ¿Sí? ¿Se entendió entonces cómo es el mecanismo de búsqueda? En realidad es
cómo es el mecanismo de recorrer un árbol de búsqueda. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sigo. En el caso, bien, mientras Tadeo escribe la pregunta, respondo lo de Anabela. En el caso de repetidos, vamos a suponer, vamos a volver acá a la pizarra. Vamos a insertar un elemento repetido, ¿sí? Vamos a insertar otra vez vamos a poner el 23, ¿sí? Bueno, o el 14. Sí, ay, uy, casi voló la tableta la miércoles. Cualquier elemento. Vamos con el 14. Todo depende cómo yo evalúe el modo de insertar, ¿sí? Si yo para insertar considero que los mayores o iguales van a estar a la derecha, o si considero que solamente los mayores van a estar a la derecha y los menores iguales van a estar a la izquierda, ¿sí? Por lo general, los menores e iguales o sea, siempre se considera menor igual. Claro, un igual hace la diferencia. Siempre que nosotros, la mayoría de los casos que siempre usamos para insertar, que la lógica es muy parecida, siempre utilizamos el mayor. No utilizamos el mayor igual, pero también es cuestión de gustos. En este caso, si el dato que vamos a insertar es el 14, esperen que voy a borrar esto. Vamos a borrar acá. Y vamos a suponer que el dato a insertar es el 14. Lo que yo hago es comparar esto. Digo, ¿el 14 es mayor que el 14? No, ¿sí? Porque es igual. Entonces, me muevo hacia este lado. Y después digo, ¿el 14 es mayor que el 12? Sí, es mayor. Entonces, me muevo hacia la derecha. Y vuelvo a comparar. ¿El 14 es mayor que el 13? Sí. Entonces lo inserto acá. ¿Sí? Puede darse el caso que haya números repetidos en el árbol, pero no estén consecutivos, ¿sí? Que no estén pegaditos. Fíjense que acá el 14 está acá y el 14 está, y después el otro 14, digamos, está acá. El tema es que si yo voy a hacer la búsqueda y quiero buscar el 14, el primero que va a encontrar es este. Porque acá estoy comparando que sea igual y corta con la recursión. ¿Sí? Si quiero insertar el 23, que también está repetido, es lo mismo. Comparo el 23 con el 14, el 23 es mayor, se mueve para este lado. Después comparo el 23 con el 23 y como no es mayor, se mueve para la izquierda. Y después comparo el 23 con el 18. Como es mayor, lo inserto así. ¿Se entiende? Si la rama derecha del nodo raíz hubiese estado vacía y se inserta el 14, se insertan consecutivos, ¿no? Si estás considerando mayor o igual. Ah, cierto, cierto. Sí. Se puede dar el caso como no, o sea, no es regla que va a quedar consecutivo. A eso me refería. ¿Sí? Que no es regla que cada vez que inserte un número repetido va a quedar pegado a su repetido, sino que puede estar un poco más lejos. ¿Sí? No Fíjense. debería insertar repetido. No, pero como dice Ilan, si yo, por ejemplo, considero esta rama no está, vamos a suponer que esta rama no existe, y yo quiero insertar el 14, lo inserta a la derecha. Igual sí, ahí entendí lo que dijiste. Igual no se podría porque se insertan. O sea, yo estoy hablando igual de los primeros dos nodos, por ejemplo, que se inserta el raíz y el siguiente es igual. Si el Sí, siguiente es igual al raíz, ahí sí estaría en consecutivo, si no, no hay sí, forma. sí. Igual es muy raro que haya repetidos. ¿Sí? Por lo general no se insertan repetidos. Pero llegado el caso, podría pasar como acá,
que se insertan en otros lugares, o si justo para el lado que se va a insertar no hay hijos, bueno, van a quedar pegaditos. Van a quedar consecutivos. ¿Sí? Las razones por las que no se insertan repetidos, porque piensen que los árboles generalmente se usan para guardar datos, ¿no? Y si hay una repetición de datos, no van a crear un nuevo nodo de ese dato. Directamente se le asigna alguna frecuencia o alguna correspondencia en la misma estructura, pero crear un nuevo nodo para insertar un dato igual no estaría muy bueno. Sobre todo piensen en los buscadores. El buscador de Google se maneja bajo una estructura que representa un árbol muy grande, ¿no? Se le dicen redes neuronales, son árboles muy grandes y piensen que los datos se están constantemente repitiendo en algunos casos, ¿sí? Entonces, tienen un manejo de la estructura por el cual no van a crear nuevas asignaciones, sino que directamente crean correspondencias dentro de esa misma estructura, ¿sí? Por esa razón, los árboles se les dicen que no tienen datos, sino claves. Las claves generalmente no tienen repetición, o sea, las claves no se repiten, ¿bien? Bien. ¿Se entiende? Bien, ¿conocen alguna otra implementación de árboles que ustedes hayan visto en sus computadoras? Las carpetas, exactamente. Las carpetas, fíjense cuando ustedes abren el explorador, a ver, creo que no tengo muchas carpetas metidas dentro de otras, pero vamos a ver por acá. Yo voy al disco C, ¿sí? Vamos a achicar esto. Yo voy a disco C y esto es un árbol, pero no es un árbol binario, es un árbol lineario, donde este nodo de acá contiene muchos hijos. Y si yo hablo, por ejemplo, usuarios, voy a encontrar que usuarios es un nodo que tiene todos estos hijos de acá, ¿sí? Si yo hablo acá default o abro acceso público, voy a seguir encontrando, ¿sí?, información. Entonces, esto es un árbol lineario que está representado de manera distinta a lo que vemos nosotros acá. Si nosotros podríamos esto mismo representarlo similar a esto, y tendría que ser algo, por ejemplo, así, ¿no? No se va a ver tan bien, ¿sí? Pero nosotros tendríamos, por ejemplo, el 14, y el 14 tiene dos hijos, ¿sí? El 12 y el otro era el 23. Y acá el 12 tiene dos hijos, el 13 y el 5. No lo estoy considerando ordenado, ¿sí? Y el 5 tiene otro hijo que es el 9. Y el 13, bueno, lo vamos a dejar así. Y el 23 tiene dos hijos que sería el 81 y el 18. ¿Sí? Entonces, fíjense que, fíjense que esto es parecido a lo que tenemos acá. ¿Sí? Pero no queda tan lindo o tan entendible como esta manera acá. ¿Sí? Pero los árboles es una estructura que se utiliza mucho en la informática. ¿Sí? Con ese ejemplo del GISE, fíjense Sí. que de una carpeta hacia un archivo, lo que sea, hay un solo camino, no es que ustedes a través de una carpeta o a través de otra van a poder llegar al mismo archivo. Exacto. ¿Sí? Van a tener siempre un origen y un destino que va a ser el único. Eso es lo importante del recorrido en árbol. No van a poder acceder a un nodo desde otro camino, el camino va a ser único. ¿Sí? Eso es muy importante que lo entiendan a la hora de buscar, sobre todo, que el camino es uno solo. O sea, no va a haber otro camino, no va a haber otra forma de buscar, no hay otro camino para acceder a ese mismo lugar. ¿Sí? Exacto. Piensen que si yo quiero ir, por ejemplo, a la carpeta donde tengo guardados todos los proyectos de Codeblogs, la única forma de llegar es en mi caso, yendo a usuarios. ¿Sí? Esto lo vamos a cerrar. Esperen, que lo achico esto. Voy a mi usuario y acá debería estar por acá
nueva carpeta, y acá tengo todos los proyectos de C, ¿sí? Y si quiero llegar al main, por ejemplo, del laboratorio, del examen de laboratorio, creo que está parcial 2 lab, vengo acá, ¿sí? Y acá llego al main, que vendría a ser un nodo hoja, ¿sí? Pero no es que tengo que ir, que si voy desde, por ejemplo, no sé, desde documentos voy a llegar, ¿sí? Porque documentos tiene otra cosa, ¿sí? Y ahí por ahí se entiende un poco mejor el por qué un nodo no puede tener dos padres, ¿sí? Porque si tuviera dos padres es como que yo exactamente este main, este de acá lo podría encontrar desde otro lado, y no, siempre tengo que seguir la misma ruta. ¿Se Y entiende? también se Sí. entiende del recorrido recursivo, ¿no? ¿Se entiende? Yo creo que los perdimos, Melina. Yo estoy comiendo pochoclos. Ah, con razón sentí olor a pochoclo. Bien. Como les decía, el tema de árboles se usa en muchas cosas relacionadas con la informática, ¿sí? Muchas de las operaciones se realizan con árboles. Por ejemplo, ¿qué cosas se puede representar o qué cosas la máquina representa con árboles más allá de lo que es el directorio? Por ejemplo, cuando nosotros en la calculadora hacemos una operación matemática, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros hacemos, no sé, vamos a cualquier operación, no sé. Vamos a hacer 5 más 8 por 3, ¿sí? Y esto, ¿qué hace la computadora? ¿Sí? ¿O qué hace el procesador? Lo divide en un árbol. Entonces, toma la operación principal, ¿sí? O vendría a ser la última operación que va a realizar. ¿Cuál es la última operación que va a realizar en este caso? La suma. Melina, la suma, ¿sí? Entonces, es como que divide esto y esto. Y la operación sería esto de acá. Entonces, pone la operación principal como si fuera un nodo, y a la izquierda pone todo lo que está para acá, ¿sí? Entonces pone el 5. Y para la derecha es lo mismo. De acá toma cuál es la operación de esto que tenemos acá, ¿sí? ¿Cuál es la operación? La multiplicación, ¿sí? Me la dejan ahí, me dejan hablando sola. Entonces, lo que hace es poner la multiplicación, y después a la izquierda pone acá, y a la derecha pone esto. Entonces, después con un recorrido, ¿sí? Con un recorrido, que lo vamos a ver, lo que hace es se fija esto, la operación, y esto, ¿sí? Hace 3 por 8, ¿sí? Que es 35, no mentiras, 24, es 24, y lo que hace es ese resultado lo devuelve hacia arriba, ¿sí? 24. Y después lo que hace es decir, bueno, acá tengo una suma. ¿Sobre qué voy a sumarle 24? El valor que tengo acá, ¿sí? Que es el 5. Entonces, hace 5 más el resultado de esta operación y devuelve el resultado, que sería 29, ¿sí? Entonces, es una forma más fácil, ¿sí? Para la computadora, para el procesador, de hacer operaciones matemáticas muy grandes, ¿sí? Representa todo a través de un árbol. Esto es algo de lo que me quedó de mi paso por FASTA y de esa materia que me hizo recursar tantas veces. El tema de árboles era el que más me gustaba de esa materia. ¿Se entiende? Podríamos trabajar con operaciones mucho más grandes, ¿sí? Y lo representa de esta manera, de un árbol, y de ahí lo resuelve, ¿sí?
si no me equivoco, creo que lo resuelve InOrder. Bien. No voy a hacer comentarios a eso. Fíjense que el de insertar, ¿sí?, es muy parecido, o sea, la lógica es lo mismo, es muy parecida, por lo menos la lógica para recorrerlo, ¿sí? Fíjense que acá, como estoy buscando, lo que hace es primero comparar si encontró el dato y si no compara si es mayor o menor. ¿Sí? Si es mayor, se va para la derecha y si es menor, se va para la izquierda. En el caso del insertar, ¿sí?, no sé por qué quedó trabado ahí el... Ahí está. En el caso de insertar, fíjense cómo hace. Recibe el dato por parámetro, ¿sí?, y lo que hace es comparar si el árbol es null. Si el árbol es null, ¿qué hace? Directamente crea el nodo y lo retorna, ¿sí? Ahora, si el árbol no es null, lo que hace es comparar el dato que voy a insertar. Si el dato es mayor que el dato que está en este momento en el árbol, ¿qué hace? Lo va a insertar por la derecha. ¿Pero a quién se lo voy a asignar? A la derecha del árbol, ¿sí? Y si el elemento es menor, viene acá y ¿qué hace? Se va a la izquierda, ¿y a dónde lo voy a insertar? A la izquierda del árbol. ¿Por qué acá pongo izquierda y derecha y no pongo simplemente árbol? Vamos a venir acá. Claro, es lo mismo que con listas. Sí, pero ¿por qué lo hace? Vamos a suponer que yo acá quiero insertar, vamos a ver algún valor, el 28, ¿sí? Vamos a suponer que va a insertar el 28. Vamos a borrar estos corrimientos de acá. ¿Sí? Entonces, el dato a insertar es el 28. En primera instancia estoy parada acá, ¿sí?, en el 14. Entonces, el árbol no es null. Entonces, como no es null, viene acá y compara con el dato. ¿El dato que voy a insertar es mayor que el que estoy acá? Sí. Entonces, ¿qué hace? Es como que esta asignación se queda esperando a ver qué es lo que devuelve la función insertar. Y se mueve para este lado. Árbol sería la primera instancia, ¿sí? Después, ¿qué hace? Compara el 28 con el 23, ¿sí? Es decir, primero viene y dice que árbol es distinto de null, ¿sí? Yo ya lo doy por hecho, perdonen, pero yo, como ya veo que tiene elemento, doy por hecho que esta condición dio falsa. Viene y compara el dato, dice, ¿el 28 es mayor que el 23? Sí. Entonces, ¿qué hace? Árbol derecha, o sea, esta asignación se queda esperando algo, ¿sí? Y llama a la función insertar y se mueve hacia la derecha. Cuando viene acá, en la siguiente, pregunta, ¿árbol es distinto de null? O, perdón, ¿árbol es igual a null? No, porque tiene un elemento. Pregunta, ¿el dato, que es el 28, es mayor que el dato que tenemos acá, que es 81? No. Entonces, se queda esperando la asignación de acá y se mueve, ¿sí? Esto, recuerden que es como que tenemos esto así. Se mueve hacia acá, entonces en la siguiente instancia, que es la 3, va a estar apuntando a null. Cuando viene dice, ¿árbol es igual a null? Sí. Entonces, ¿qué hace? Crea el nodo, ¿sí? Entonces va a crear el nodo y va a crear el nodo con el 28. ¿Y qué hace al final? Acá. Como esta condición dio verdadera, no entra el else y viene acá. ¿Qué está retornando acá? ¿Qué nodo está retornando acá? El 28. ¿Sí? Fíjense que como dije, árbol es igual a crear nodo, árbol no está más apuntando a null, sino que está apuntando a este nodo de acá. Entonces, cuando retorna este valor, ¿a dónde se va a asignar? A la izquierda del anterior, ¿sí? Entonces, esta asignación lo que hace es
generar este enlace, ¿sí? Esta instancia desaparece y quedó insertado. Vuelve hacia acá y lo que está retornando es este 81. Este 81 donde se va a insertar, ¿sí? Es como que se reafirma esta conexión de acá, ¿sí? Y esta instancia desaparece. Vuelve hacia acá y retorna este 23, y ¿dónde se va a reafirmar este 23? A la derecha del 14, ¿sí? Y esta instancia desaparece y después va hacia afuera. Entonces fíjense que quedó insertado el 28. ¿Se entiende? Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Algo a tener en cuenta, ¿sí? Es que al momento de insertar, si yo me muevo a la derecha, se lo asigno a la derecha. Y si yo me muevo a la izquierda, se lo asigno a la izquierda, ¿sí? No puedo olvidarme y no puedo poner directamente árbol igual a insertar, porque lo que voy a estar haciendo es, no va a ser reafirmando esa conexión, ¿sí? Lo que está haciendo no es reafirmar esta conexión, sino que estoy diciendo, bueno, a árbol de esta instancia le voy a asignar lo que me retornó. Entonces es como que pone el 28 ahí, ¿sí? Y retorno este 28. ¿Y este 28 dónde lo voy a asignar? Acá arriba. Entonces pisa los valores, ¿sí? Así que ojo con eso. Si yo me voy a insertar y me muevo a la derecha, lo asigno a la derecha. Y si voy a insertar y me tengo que mover a la izquierda, se lo asigno a la izquierda, ¿sí? Bueno, vamos a ir dejando por hoy, ¿sí? Y vamos a continuar la próxima clase. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora, y si no, ya saben, por Slack, o lo vemos la clase que viene. Para mostrarlo, ¿con qué forma quedaría en la pantalla? Ah, en realidad ya creo que entendía lo que vas. En realidad cuando vos lo vas a mostrar, no lo mostrás así. O sea, no lo vas a ver así, con este dibujito, sino que lo vas a ver como los elementos uno al lado del otro, ¿sí? El tema es que eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Hay por ahí dando vuelta algún algoritmo que uno pasa el árbol y te lo dibuja de esta manera por la consola, pero no es mucho. Y por lo general sí, vos si querés mostrar, querés ver el contenido del árbol, lo tenés que mostrar entero, ¿sí? Entonces, no usás esta estrategia de recorrido, ¿sí? Porque como vos lo querés mostrar todo, vas a tener que ir tanto para la derecha como para la izquierda, ¿sí? Entonces, no cumple eso de que voy a descartar en promedio la mitad del árbol. ¿Alguna otra pregunta? Bien, debo suponer que no, así que cortamos por hoy y seguimos la próxima clase, ¿sí? Cualquier duda, ya saben, lo vemos en Slack.